Olvidar es desprenderse. Voy a soltar todo el dolor, viejos recuerdos, cambiar de canal. Olvidar, sí, pero no de mí. Pensar en mi bienestar y empezar ahí. Voy a vencer, proseguir, crecer, superar. Voy a vencer, proseguir, recordar que sobreviví. Olvidar, superar. Quiero aprender a estar bien. Recordaré lo que es mejor. Este es el camino que encontré. Olvidar es superar. Quiero aprender a estar bien. Recordaré lo que es mejor. Este es el camino que encontré. One, two, three, four. Damos inicio a más un episodio de FJUcast, aquí con mis compañeros. Alex, buenos días, tardes, noches, depende de la gente, ¿no? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Bueno, estamos acá. Buenas tardes, noches, Buenas, dice dependiendo buenas. del horario en el que usted esté viendo este podcast. Todo depende de la hora. Todo depende de la Y hora. hablando de ahora, Pastor Rafa. Buenas. Buenas, ¿no? Buenas. Y hablando de ahora, Ay. ¿de qué vamos a hablar aquí hoy? Hoy vamos a hablar del poder de la madrugada. Tenemos un tema súper interesante y creo que todos aquí tenemos experiencias para hablar de buenas madrugadas, porque creo que son los momentos más interesantes para tener experiencias únicas y especiales. Sí, queremos hablar de cosas que solo suceden en las madrugadas y el poder en la vida de una persona. En las noches madrugadas, como dice lo que casi es un versículo, al que Dios madruga temprano ayuda. ¿Cómo dice? Al que madruga Dios le Al ayuda. que madruga Dios le ayuda. Dios le ayuda. ¿Y ustedes tienen experiencias en la madrugada? Sí, yo tengo una experiencia. Y, claro, puede ser, aunque sea mala. También hay cosas malas que pasan en la madrugada. Y por supuesto Oh. que sí. ¿Es Exactamente. una experiencia buena o mala? Buena. ¿Cómo sería? Bueno, yo una vez estaba pasando por una dificultad así muy difícil en mis pensamientos. Y una vez me dieron un consejo, ¿no? No, ve allá al altar y habla con Dios. Yo ya era bautizado con el Espíritu Santo, pero había un conflicto interno. Y fue un conflicto que yo fui dejando apertura para que Él entrara, pero eso se solucionó en el altar en una madrugada. Yo fui allá con Dios, yo me acuerdo que ni siquiera tenía palabras, solamente salían lágrimas de mi rostro. Y yo decía, Dios mío, si tú no me ayudas, obviamente no sé cómo yo le voy a hacer. Y yo lloraba. Pero lo curioso de todo es que, por ejemplo, ¿cómo es, no? En ese momento sentí paz, tranquilidad. Yo dije, no, gracias a Dios, esas voces se fueron. Y al día siguiente estaba todo igual. Pero ahí entró el resistir a la voz del diablo. Como dice el versículo, resistid y el diablo huirá de vosotros. Exacto. Empecé a resistir. Eso solamente me dio fortaleza, la fortaleza que no tenía, porque yo estaba luchando bajo la fuerza de mi brazo, yo creo, para luchar ahora espiritualmente. Y resistí al diablo, y cuando menos me di cuenta, esas voces ya se habían ido. Sí, uno buscó fortaleza, ¿no? Me recordé aquí el versículo de Salmo 63. Dios mío, tú eres mi Dios, yo te buscaré de madrugada, mi alma desfallece de sed por ti, mi ser entero te busca con ansias, en terrenos secos e inosoptos. Nunca escuché esa palabra. Inosoptos. Sin agua. O sea, uno de los motivos del por qué buscamos a Dios en la madrugada es la sed. Una persona sedienta de Dios, que anhela a Dios, ella incluso sacrifica su sueño, su descanso, para buscar descanso para su alma. ¿Tienes experiencia? Sí, bastantes, ¿no? Incluso tanto lo bueno como lo malo en la madrugada ha tocado de los Empecemos dos por lo ámbitos. malo, como historias de la madrugada del terror. Ya, muy buena, ¿no? Ahí. Apaguen la luz. Ahorita así. No, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Antes de conocer a Dios,
Yo recuerdo que en la madrugada me levantaba, incluso llegué a tener como tormentos espirituales, veía sombras, me levantaba en la madrugada, escuchaba voces, veía cosas. ¿Sonambulismo no? No, No llegó a ese punto. no a ese punto, pero ahorita ya casi, ¿no? Que- Ahorita me ya. levantaba, Se levantaba en y- las madrugadas, pero ya despierto, ¿no? Es el famoso terror nocturno. El terror nocturno, esa, como dicen, ¿no? En México, que se te subió el muerto, Exacto. que es el parálisis del sueño, ¿no? Sí. Y yo batallaba mucho en esa cuestión porque a veces yo estaba completamente dormido y venía ese terror, me tenía que levantar, tenía que prender la luz, porque me sentía esa desesperación y muchos de los que están escuchando este podcast se han de sentir identificados o han de estar pasando por ese momento que es un terror inimaginable. A veces escuchaba que se caían las cosas, que se ¿Vivías tronaba. No vivía solo, mi casa es bastante grande, entonces tenía ahí como un cuarto más aparte. Entonces, sí era muy complicado porque incluso a las 3 de la mañana me tenía que levantar porque me daban ataques de ansiedad, sentía que estaba pasando algo, terror nocturno, horrible. Incluso hasta aconteció cosas que yo diría, no, es algo, entre comillas, yo creía en la superstición y decía, no, es algo sobrenatural y cosas así. Ya cuando conocí ya de la fe, ya sabía que eso era un mal espiritual, ¿no? Yo justo iba a decir, pues, ¿qué cosas? Ya me dejó curioso, ¿qué cosas te pasaron? ¿No? ¿Se te apareció una niña o algo? Ah, la famosa niña, ¿no? Se me apareció una niña. Deja dormir, por favor. No, o sea, uno se ríe, pero los que Hoy sufren nos con reímos, tormentas. pero- Exacto, me imagino el momento que se te acelera el corazón o cosas así tan de... Golpeaban la puerta. Llegué a escuchar como que en la madrugada llegaban y golpeaban la puerta, cosas así. Incluso, por ejemplo, estaba dormido, me prendían la tele y la tele desconectada. Entonces era como que... Son tormentos espirituales. Son ¿no? tormentos espirituales. ¿Y ¿no? qué solían suceder para ti en las madrugadas? O sea, en las noches, ¿no? Noche madrugada. Sí, noche madrugada. ¿Y qué era lo bueno? Ahí ya cuando empecé a conocer de Dios, ya me levantaba, pero era 3 de la mañana a buscar al Espíritu Santo, a leer la Biblia, y era algo diferente, ¿no? Ya, como dijo hace un momento, que era la sed. Uno cuando está dormido y tiene mucha sed, se levanta por esa agua, ¿no? Pero nosotros ahora, en el alma, tenemos esa sed. Entonces, la misma alma te levanta para que tú vayas y busques de Dios. Entonces me acontecía que ya me levantaba, buscaba de Dios, hacía mi oración, empezaba a leer la Biblia y muchas de las cuestiones que yo tenía o cosas que yo estaba pasando en el día, yo las resolvía de madrugada. Ahí, por ejemplo, cuando esa decisión para tomar el altar, para entregar mi vida a Dios, esa respuesta vino una madrugada. Ahí yo agarré, abrí el versículo y Isaías, ahí leí y dije... Tengo que entregar mi vida completamente a Dios. Es fuerte, ¿no? Como tenemos respuestas de mano. Estoy aquí golpeando la pantalla, pero... No es que esté temblando. Pero no se caiga el escenario. Pero es increíble cómo Dios nos da respuestas, ¿no? Porque tú tuviste respuestas, Él tuvo respuestas, Pastor Rafa tenía experiencias. De hecho, el bautismo con el Espíritu Santo fue en la madrugada. Así es, Sí, ¿verdad? porque es algo muy curioso. En la iglesia luego tenemos lo que son veladas. Exacto. Y justamente porque es un sacrificio del sueño, lo que mencionaste. Voy a sacrificar tantito mi carne porque hay momentos y veladas. Luego son los viernes en la noche cuando llegamos a tener veladas. ¿Y qué es lo que acontece? Traes el cansancio de toda la semana acumulado y sacrificas una noche de descanso para un propósito más grande, ¿no? Y en el caso, me acuerdo, hasta el año, fue 2011, cuando un 25 de febrero, viernes, ¿qué acontece? Hay velada y dije, pues voy a participar. Pero me acuerdo que ya me había despojado de todas las cosas que el propio Dios me había dicho, me había mostrado. Y justo hablamos ahora hace poco de despojarnos, Sí. la importancia de desprendernos de ciertas cosas. Ya había hecho lo que Dios me había pedido, me había desprendido de todo. Y estaba yo así solamente diciendo, Señor, aquí estoy, yo quiero tu presencia. Y me acuerdo que justamente fue en una madrugada, más o menos entre 2, 3 de la mañana, buscando el Espíritu Santo. Y eso que yo ya había hecho un propósito durante 21 días de orar a cada 3 horas. Fue una inspiración de Dios, porque no es fácil, no sé si son esas locuras que te dan Sí, de repente. una dices, vez "Puede ser yo algo me loco". prometí también, yo fui a orar a cada hora y... ¿A cada hora? A cada hora. Peor A cada hora y- No peor, pero más Yo sacrificial. era medianoche, 1 de la mañana y me desperté 6 de la mañana. Yo también tengo experiencias así, pero en ese entonces porque fue cuando yo empecé a buscar el Espíritu Santo. Justo en el mismo mes de febrero, el día 8, un martes,
Yo dije, a partir de ahora, 12 de la noche, voy a empezar un propósito. Cada 3 horas, no prometí hacerlo cada hora, pero a cada 3 horas iba a orar. Pero de todos modos, horas a las 12 de la noche, 3 de la mañana, 6 de la mañana, después 9 de la mañana, 12 del día. Entonces, cada 3 horas oraba. Y las oraciones de las 3 de la mañana, de las 12 de la noche, también el despertar y eso, cuesta porque sacrifica. Pero, les soy sincero, había oraciones que yo decía, Espíritu Santo, no quiero orar, no tengo, pero tú sabes, o sea, y a veces hasta me quedaba dormido arrodillado y así, pero había un interés. Yo creo que Dios Una se fija, sed, ¿no? exactamente esa sed, que Dios se fijó porque no es que yo paraba a recitarle una oración hermosa a Dios, no, yo solamente decía, Señor, no te merezco, pero te necesito, y lo estuve haciendo. Yo prometí a Dios hacerlo por 21 días, y en el día 17 de este propósito fue cuando recibí el Espíritu Santo, o sea, en las madrugadas. Entonces, cuando uno tiene experiencias así, me imagino que tú también ahorita para que nos cuentes igual, o sea, uno se da cuenta de lo poderoso que es, justamente por eso es el poder de la madrugada. Exactamente. A veces para el mal, porque el diablo también se aprovecha de esos Es momentos. porque un ejemplo, como decías, de que en las madrugadas tenemos el cansancio, si es viernes, lo acumulado del sueño, pero por ejemplo, hacemos programas en las madrugadas. Cuando vamos al estudio de televisión, pasamos en calles y vemos en avenidas antros llenos de jóvenes, llenos de personas que también en las madrugadas es donde más conocen de vicios, tienen malas experiencias. Sí. O sea, muchas cosas malas suceden en la madrugada, que puede ser usada tanto para el bien como para el mal. Cuando es utilizada para el bien, suele suceder una respuesta de Dios, un encuentro con Dios, porque como decías, yo también fui bautizado en una madrugada. En Muy una común. madrugada. No, de Pasa hecho yo mucho. ahorita me estaba acordando y también fue una velada, obviamente, donde fui bautizado con el Espíritu Santo. Mira, Sí. las experiencias. También Joseph, también. También. Fue madrugada. Oh, yo no Sí, fui a sí. la madrugada. Yo no, Yo no fui a la madrugada. yo no fui a la madrugada, Me pero siento excluido, dice. ya me voy. Era medianoche, no sé si Era cuenta. medianoche. También no cuenta. Definamos No, que pero era nos gustaría madrugada. saber, un ejemplo, de los que nos acompañan, ¿quién más también fue bautizado en la madrugada? Deja aquí en los comentarios, por favor. Creo que la mayoría han sido bautizados en la madrugada, también porque tu mente se despeja, ¿no? Y no tienes como que nada que te distraiga. Y el sacrificar, el levantarte para orar y sacrificar esa noche de sueño, hay una respuesta inmediata. E incluso, por ejemplo, yo recuerdo ahorita que mencionó que en la madrugada pasaba por las calles y los antros y eso. Yo recuerdo muchas de las ocasiones, yo en madrugada, yo estaba en la calle, estaba 3, 4, 5 de la mañana en la calle. Incluso recuerdo una vez que me fui desde un pueblo ya lejos ahí. Me vine caminando por toda la carretera en la madrugada. Es verdad. Y te topas con cada cosa. Yo veía chavos incluso que se peleaban afuera de los antros. Hubo varias ocasiones donde yo decía, todavía no estaba en la fe, yo lo veía normal. Más ya ahorita que recuerdo todo eso y digo, wow. Y uno tiene esa vida, ¿no? Por ejemplo, a veces, por ejemplo, yo tenía mis noches de locura antes de conocer la FJU, a Dios. Y muchas veces yo he dicho, si yo era capaz de hacer eso para el mal, ser una influencia para otras personas, para hacer lo malo, tengo que ser mucho más para Dios. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo de las noches que yo estaba, que incluso mi mamá siempre todo el tiempo preocupada, marcándome, yo la ignoraba, lo hacía para el diablo. Ahora nosotros tenemos que hacer eso, pero Mucho para más para Dios. Para Dios. Una cosa interesante, de un ejemplo de lo que mencionabas, de las cosas que malas suceden en la madrugada. Cosas importantes que las personas tienen que saber. Los demonios, ellos actúan de manera organizada, ordenada. ¿Qué significa eso? Bíblicamente, según el Salmo 91, hay periodos donde determinadas legiones actúan. La mortandad del mediodía y el terror de la noche son cosas diferentes. Es como si fueran turnos. Como si a partir de aquel momento Escalas. salen aquellos espíritus y entran otras legiones que trabajan solamente en aquel momento. Y cuando yo tengo que... Es una frase que para mí se volvió una de mis frases, que yo tomo para mí. Es frase de internet. Que cuando yo tengo que esforzarme para orar, es porque hay algo haciendo fuerzas para que yo no ore. Porque a veces nos A cuesta... ver, repítela, hay que Repítela. anotarla para compartir en los estados. Anóteme eso. Mejor que se escriban para los demás, ¿no? Sí. De que un ejemplo. Ya vieron ustedes que mucha gente dice que va a leer la Biblia, no entiende o se duerme. Sí. Otros que empiezan a orar, y yo ya pasé eso estando ya en la obra, de que yo empecé a orar en las madrugadas y yo no tenía fuerza para orar. Y se sentía como un peso espiritual, Sí. de una lucha espiritual. Y yo aprendí eso, de que cuando yo tengo que hacer fuerzas o esfuerzo para orar,
es porque hay algo esforzándose o haciendo fuerzas para que yo no ore, que es espiritual. Por eso me cuesta tanto. Es tan fácil quedarse en TikTok o en las redes. Cierto. No nos cuesta. Cierto. Pero lo espiritual a veces se vuelve un peso porque es espiritual. Entonces yo recibí el Espíritu Santo en la madrugada. Y de hecho yo creo que, pastor, eso es una estrategia del diablo para que la persona no ore, ¿no? Es como una arma. Por ejemplo, odia que nosotros hablemos con Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahorita los jóvenes él usa las redes sociales, usa el Instagram, usa el YouTube, para que la persona, digamos, dedique mucho tiempo a eso y se olvide de tener sus momentos con Dios. Va a la iglesia, todos ya debemos haber visto gente así, que va a la iglesia, es una persona como yo, así como se dice, que habla mucho tagarela en portugués, español, es Parlanchín. parlantín. Parlanchín. Habla, bla, bla, bla. Ahí cuando el pastor, el obispo está haciendo el servicio así, hable con Dios. Y uno queda... Se queda callada. Sí. Así de cara, ¿y tú qué tanto hablaste ahora? Para otras cosas Habla está, con hable tanta y gente, hable. habla con Por tanta eso, gente, por dices ejemplo. tantas cosas, pero para Dios no tiene fuerza para decir. Qué fuerte. De qué tan fuerte. lejos Me que hiciste está. recordar un libro. Si les gusta leer, les voy a dar una súper recomendación. Me la recomendaron hace muchos años y apenas lo leí este año. Que se llama Esta patente oscuridad. Es de Frank Peretti. Frank Peretti no. Sí. Frank Peretti. Sí. Qué libro interesante porque obviamente es una novela, pero que habla de lo espiritual. Nos hace comprender cómo existe esta lucha espiritual de los ángeles y de los demonios todo el tiempo y que influyen de alguna manera en nuestro entorno. Así como dices, justo me imagino, cuando quieres orar y como que un demonio tratando de tocar a una Que te persona. distraes, que te distraer, desconcentras haciendo y un que- ruido, que te llega una notificación que haces... Un dolor de cabeza, un desánimo, un cansancio, un sueño. Mucha gente nos comenta de que así, yo estaba para venir a la iglesia, pero me dio un cansancio, me dio un desánimo. Llegó un familiar aquí de la nada. Sí. Y uno no ve como algo Exactamente. espiritual, ¿no? O habla y que se queda dormida, ¿no? También ha pasado que, por ejemplo, También. yo iba a ir a la iglesia, yo iba a ir a la reunión, pero llegué, me acosté en el sillón y me quedé dormida. Y muchas veces pasa algo peculiar que también a mí me pasó, ya estando en la obra, es que cuando estaba orando en la madrugada, empezaba, no sé, algo me distraía, sentí una carga muy pesada, entonces yo tenía que esforzarme más. Pero ahí es Y- donde está el secreto. Y la no, clave. y no es la fuerza del brazo, no es la fuerza, porque tú puedes esforzarte, puedes estar físicamente fuerte, puedes hacer lo que tú quieras, puedes ir al gimnasio, hacer deporte, hacer ejercicio, pero cuando es en lo espiritual es una fuerza muy distinta completamente. Entonces yo tenía que esforzarme espiritualmente hablando para poder orar. Aunque sean 2, 3 palabras, tenía que tener fuerza espiritual para yo poder hablar con Dios. Y claro, una cosa que es importante dejar claro, que un ejemplo, no solo en la madrugada Dios bautiza. No hay horario, no hay un Tanto que- periodo. Tanto que Gerardo está aquí, creemos que fue bautizado. Dice que Porque se conoce por los frutos, ¿no? como no fue en la madrugada, dicen... Como no fue en la madrugada. También si no, la gente va a pensar que es una regla. No, tiene no. que ser en la madrugada. No, No. no, Dios ele obra. Pero ¿qué tiene la madrugada de especial? El sacrificio. Primeramente, yo creo que es el sacrificio, como decías, ¿no? Del cansancio. Yo creo que también el tema de que, no sé si perciben ustedes en la madrugada, mientras la mayoría está dormida. Es como si la energía estuviera ahora mucho más baja. Es como aquí, por lo menos en la Ciudad de México, llega un horario del día que la contaminación es mucha. Demasiada. Pero cuando amanece, está limpio. Todo despejado. Todo despejado. En el silencio hasta las pisaditas de los animalitos se escuchan, ¿no? Sí. El viento, consigues percibir muchas Sí. cosas y es cierto. Tiene algo de especial, algo de fuerte. ¿Quién ha hecho? Y si no lo han hecho, súper recomendado de que lo hagan. Propósitos, como dijimos, en la madrugada, En la madrugada. despertar. A veces ir a la azotea o lugares así al cielo abierto en la madrugada se siente también algo diferente, pero claro, no se trata de lo que uno siente. Pero sí, nosotros percibimos, se perciben así. Y mucho más con Dios. Dicen que, o sea que la madrugada, la línea de acceso a Dios está más desocupada. No está tan saturado. Hay mucha gente durmiendo y mientras uno está orando, entonces, o sea, hay menos voces de las cuales Dios tiene que estar escuchando y eso es interesante. La pregunta es, ¿eso está en la Biblia o está amarrado? Está amarrado. Pastor, la fila no está menor. Es que- No hay fila para hablar con Dios. Si yo soy hijo, yo voy y hablo con él, ¿no? Sí, es como el Es un otro. dicho de que Dios Al ayuda que a madruga. al que madruga madruga temprano. Dios le ayuda. ¿Está en la Biblia? Está amarrado. Está Está amarrado. Está en la Biblia, sí. El de las madrugadas. Eso Que sí, las- hablando de Biblia, un ejemplo. Cuando Job, ele tuvo su problema, sus amigos intentando ayudarlo, pero más perjudicando que ayudando. Sí. Mira cómo eso es antiguo. Job, según los historiadores, es el primer libro de la Biblia. Más antiguo, el más antiguo de todos los libros. No es Génesis, es Job.
E desde essa época, diz em Job capítulo 8, do versículo 5 al 7, se tu de manhã buscares a Deus e rogares al Todo-Poderoso, se fueres limpio e recto, ciertamente luego se despertará por ti e hará Wow. prosperar a morada de Muy tu fuerte. justicia. Esse se de manhã buscares a Deus não é como nós que de manhã é. De manhã é quando sale a primeira estrela, que pode ser 4 da manhã, 3 da manhã. E eu creio que ele buscar a Deus na madrugada é uma das melhores experiências que uma pessoa pode ter. Como chama aquela cama que é uma sobre a outra? Una Litera. Eu me acordo que de um sábado para domingo, eu já estava um tempo na igreja, estava na FJU e depois de haver sábado ajudado a limpar a igreja e todo, o pastor disse: mira, eu les recomendo que não vayam a jogar futebol, sino que vayan a la casa para que estén mañana temprano. Muitos jovens foram a jogar futebol em la playa e eu obedeci. E nesse dia eu me despertei na litera, meu irmão arriba, eu abaixo, e eu me despertei na litera e não havia fundo. Deveria de ser 2, 3 da manhã e eu empecé a buscar a Deus. Eu hice uma oração que eu nunca havia feito antes. E eu recebi o Espírito Santo na litera, em la madrugada. De maneira que quando eu fui a ver a hora, já era a hora dele domingo temprano na igreja. Porque passa muito rápido. Quando entramos na presença de Deus, o tempo parece que cambia, não? No lo La sientes, no, percepción no lo siempre percibes. No lo percibes. Es completamente muy diferente. É muito diferente. E eu me acordo que a primeira vez que eu, depois de haver hecho, de receber o Espírito Santo, nesse mesmo dia, na madrugada, abri a Bíblia, e eu leí, eu entendi como nunca havia entendido antes. E aí quando eu cheguei temprano domingo na igreja, eu já havia recebido o Espírito Santo, e o pastor disse assim: receba do Espírito Santo. E eu disse: eu creio. E não é que eu senti algo, pero é um sentimento que não é um sentimento. Sí. Não é um sentimento humano, é algo sobrenatural. É uma paz que sobrepassa La certeza. ao entendimento humano. E aí, desde aí eu aprendi o poder e a força da madrugada. Que, depois de eu participando em veladas de la FJU, uno vai tendo novas experiências. Total. Que aquele momento de la busca, de la madrugada, que suele ser a las 3, a las 2 de la mañana, yo creo que es el momento más esperado, ¿no? Y cuando uno ya participó, perdón que, o sea, creo que los que ahí están conectados también nos gustaría leer y saber sus Sí. experiencias, pero todas las búsquedas del Espíritu Santo que se hacen, sea domingo, sea miércoles, cualquier día que se haga una búsqueda es muy especial, es maravilloso, pero hay algo de especial Hay algo. y poderoso en las veladas, o sea, que nos marcan, que nos alimentan, que nos restauran, que nos renuevan, que nos bautizan también. O sea, hay muchas experiencias de personas que han participado y por eso queremos leer también de ustedes, porque es algo interesante de intercambiar. ¿Por qué? Porque uno recuerda lo poderoso y lo valioso que es y lo estima de tal manera que no perderá una oportunidad de acercarse a Dios en la madrugada. Y mientras tú hablabas, yo me recordé de cuántos que un día vivieron esta experiencia. Sí. Y lo que más extrañan son estos momentos Exactamente. de la madrugada, de sentir De las veladas. de las veladas, porque en una velada, nosotros llamamos velada, pero en otras partes del mundo llama vigilia. Una Vigilia. Lo que pasa es estar en la madrugada entregándose a Dios, Sí. porque eso sea de liberación, encuentro con Dios, y son cosas que marcan un antes y un después de nuestra vida, espiritual sobre todo, ¿no? Y yo creo que muchos que están apartados les gustaría volver a vivir, ¿no? Tener esa vez, una otra vez, una experiencia de sentir, de tener esa fe, sentir la presencia de Dios, ¿no? Que es el Espíritu Santo. Hablando de eso me hizo recordar, yo recuerdo una de las primeras veladas, ¿no? Yo recuerdo que en una ocasión dijo el pastor, ¿no? Si ustedes quieren recibir el Espíritu Santo, si ustedes quieren ser más usados por Dios y avivar el fuego que tienen, yo lo cito, ese día fue un viernes, habían como casi 100 personas, yo los cito que vengan hoy a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana yo voy a estar aquí, quien guste aquí los espero. Y de esas 100 personas, solo como 4 o 5 personas volvimos en la madrugada. Y recuerdo que fue una velada, fue una búsqueda muy, muy diferente. Estábamos en el altar, estábamos orando e incluso no había ni fondo, ni música, nada. Era algo muy, muy, muy diferente. Y no se necesita para buscar la presencia de Dios palabras rebumbantes, palabras muy estructuradas, sino simplemente la sinceridad. La Y en sinceridad es un en ese poder. momento tú estás literalmente, tu cuerpo está cansado, no traes nada en la mente y el hablar ya es realmente ser sincero con Dios, hablar completamente. Eso es muy importante porque ahora que estamos hablando mucho de arrepentimiento, las personas van a querer saber cómo yo puedo arrepentirme. El arrepentimiento es un don, es una obra del Espíritu Santo, pero ¿qué me lleva al arrepentimiento? Es la sinceridad. Sí. Si alguien quiere probar de un arrepentimiento, ¿qué es un arrepentimiento? Es un cambio de mentalidad. Yo cambio mi opinión acerca de las cosas que antes yo quería hacer lo correcto. Yo nunca me olvido de un chico de que tocava em uma banda de rock, assim, de coisas bem góticas e coisas assim.
y que él escuchó la palabra, creyó en Jesús y sin que nadie le dijera nada, porque no condenamos, él volvió a tocar en la banda y él tocando en la banda sintió una angustia, una depresión muy grande y dijo, eso no es para mí, yo no quiero más. Y él dejó sin que nadie le dijera. Sí. O sea, no es que alguien le diga, es el Espíritu Santo mismo que le convierte a la persona por el arrepentimiento. ¿Cómo arrepentirse? Sinceridad, es ser verdadero. Yo me acuerdo que algo así más o menos pasó conmigo. Yo llegué con un obrero y le dije, oiga, ¿qué tengo que dejar de hacer? Y dijo así, el Espíritu Santo, Dios, va a hablar contigo. Y yo me acuerdo que cuando me reunía con mis amigos, yo ya no sentía ese placer. ¿Cómo Ellos se incluso siente, verdad? iban a mi casa para tomar, pero ya no encajaba. O sea, estaban en mi casa, pero yo me sentía ya muy distante de ellos. Como que ya no perteneces a ese Ya lugar, no, ¿no? Como que ya exactamente. no me siento cómodo, ya no me siento a gusto. Exactamente. Y esa incomodidad es puesta por el Espíritu Santo en una persona. Porque, por ejemplo, en la FJU, en la iglesia, ¿qué es lo que acontece? Nosotros no vamos a imponer nada a una Nunca, persona. jamás. Si viene con lleno de tatuajes, con un piercing, con no sé qué, o su manera de vestir, y eso, nadie le va a decir nada. No. ¿Por qué? Porque así llegó. Y una cosa interesante, esa es una frase, esas así de De las de impactantes. impacto. Creo que fue un jueves en la terapia, yo le dije a las personas eso y espero que no se me olvide. Espérenme. Déjenme regresar. Calma, para- el Wi-Fi no está muy bueno. ¿Por qué? Está Porque descargando. a veces uno llega a decir así, Dios te acepta como eres. No está bien dicha esa frase. Dios nos acepta como estamos. Porque, por ejemplo, Jesús, cuando Él estuvo aquí físicamente en la tierra, los seguían pecadores. Estaban las prostitutas cerca de Él y Él las recibía, los recibía a todos como estaban, pero dejaban de ser lo que eran. O sea, Dios no nos acepta como somos, porque hoy hay mucho eso de que, no pasa nada, Dios te acepta como eres. No, Dios me acepta como estoy, porque cuando me acerco a Él, Él me transforma. Y Él coloca ese sentimiento de que lo que estás haciendo no está bien. Eso tienes que dejar, tienes que empezar a buscar más, y nos transforma. Somos nuevas criaturas, tanto que por eso existe bíblico el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo por el arrepentimiento, porque dejé lo que hacía parte de mi vida, no como soy. Porque si Dios nos aceptara como somos, entonces ¿para qué hubiera enviado a Jesús? Sí. Porque Él murió para que justamente Es como- fuéramos transformados. Como aquella frase, es parecido, ¿no? Dios ama al pecador, pero no, No al ama al pecado. pecado. Pero no ama el pecado. Algo que también me pasó curiosamente fue eso, ¿no? De que, por ejemplo, a mí nadie me dijo, deja de fumar, deja de tomar, deja de esto, deja aquello, no te vistas así. Nadie me dijo. Ahí dice, ¿no? Que la palabra es vivificante y que la palabra libera. Entonces, por medio de la palabra yo empecé a liberarme. Yo empecé a leer y ahí venía en Proverbios una que decía, no des bebida fuerte a los reyes. Y ahí yo dije, no, ¿por qué yo estoy tomando? ¿Por qué yo estoy bebiendo? Ahí después venía la palabra, la de que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y yo decía, bueno, yo no voy a venir a borronear la iglesia, yo no voy a venir a tumbar la butaca, yo no voy a venir a hacer eso. Y poco a poco yo fui liberándome, soltando. Pero yo creo, todo la eso. palabra. el primer paso para llegar a esto es la sinceridad. Sí. Sí, sin Es duda. una persona sincera, verdadera, honesta. Es mejor que venga un ejemplo así, así soy yo soy esa persona, no quiero serlo, pero yo reconozco que lo soy. Exacto. Cuando hay reconocimiento, es lo que me lleva al arrepentimiento, a disfrutar de esa transformación, de este cambio, ¿no? Y yo me acuerdo, por lo menos por mí, mi testimonio es que en la madrugada, esa oración que yo dije que fue la que yo nunca había hecho, fue nada más que una oración sincera. Yo hablé todo lo que estaba dentro de mí. Sin tantas palabras Sí, ni... no, es que fue sinceridad. Yo me acuerdo que yo hasta canté, pero todo bajito así. Porque me imagino a su hermano despertando en la madrugada. ¿A qué le pasa? Sí. ¿Quién está cantando? No? Y para una próxima podemos platicar, pero fue en esta misma litera que yo recibí el llamado de Dios para el altar. Wow. Ese es otro tema muy interesante. Es Lo muy tenemos bueno. que hablar y mencionar también. Pero Porque- desde ahí pasamos a amar las madrugadas, ¿no? Y a entender el poder que hay de que... Totalmente. Un ejemplo, platicando acerca de la última velada que tuvimos aquí, que fue muy especial. Sabemos que es el mover espiritual de Dios que libera a las personas, Sí. que da de su Espíritu Santo. Y nosotros estamos hablando de este tema hoy, porque justamente ya nos acercamos a una otra velada más. Exacto. Es una oportunidad más, de una madrugada más, que vamos a sacrificar por un propósito mayor. Y aquellos que están apartados, no sabemos hasta dónde, no sabemos cuántas personas están sentadas aquí con nosotros. Sí. Nos gustaría saber, ustedes también pueden dejar aquí los comentarios de ustedes, la historia de ustedes, el testimonio de ustedes. Ustedes que ya se apartaron y regresaron, pongan aquí también los comentarios, la experiencia de ustedes. Pero queremos hacer una invitación para todos, para que en esta madrugada que tendremos a las
11, pero 10 de 10 a la noche ya Sí, vamos a estar ya a las 10 aquí empiezan. preparándonos El el día- espíritu, Poniendo el ambiente, alma. ¿no? Ya Ajá. desde las 10 día de la- 29 de noviembre. ¿no? Exatamente. Y como decía Alex, a veces las personas tienen mucha valentía para Dios. O para antro. Ah, no, pastor, yo nunca fui a antro. Hay quienes saltan el cementerio, el panteón, hacen locuras en la madrugada. Huyen. Pero cuando a veces es algo para Dios, ponen pretexto, ponen excusas. Algo que también ahorita me llamó la atención, ¿no? Es que muchas veces cuando estás allá afuera, cuando estás en el mundo, pones toda fuerza, lo que dijo Alex, pones toda fuerza en fiestas, antros, discotecas, embriagándote. Y cuando viene una velada dicen, no, es que estoy muy cansado. No, es que tengo sueño. No, es que mañana voy a ir a trabajar. Pero cuando ibas a fiestas y también ibas a trabajar, incluso ibas hasta... Yo creo que todos ustedes ya lo vivieron. Perdón que te interrumpa, pero me recordé. Ya hubo alguna madrugada en que nosotros, aún cansados, después tuvimos fuerza. Sí, de hecho sí. Energía. Y en el Pensábamos momento- que estaríamos cansados después, pero como que el espíritu nos dio fuerza al cuerpo. No, la velada pasada. Se acabó tipo 4:15 de la mañana. Yo vi, y nosotros seguimos cantando ahí con la banda hasta Hasta las 5 de la 5, mañana, ajá. como si nada, y con una fuerza renovada. Es maravilloso. Y al día siguiente te levantas y dices, no sentí, no sentí se que sintió renovado. la pesadez del sueño, del Que la cansancio. preocupación de nada. muchos, ¿no? Porque el Sí. espíritu le da fuerza al cuerpo. Exacto. Es muy fuerte. Un silencio así. Aún basado, Nos por quedamos ejemplo, fue muy aún fuerte. basado en ese ejemplo, ¿no? De que no son muchos los que se colocan a disposición de Dios. La Biblia dice, ¿no? Que Dios busca personas que lo adoren de verdad. Y Dios siempre está buscando personas, hombres, mujeres, que estén dispuestas a decir, mi Dios, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero que tú me uses, y yo creo que esta es una oportunidad para que este joven lo haga, ¿no? Así Porque es. Dios está Disposición. buscando. Mientras muchos están del lado del diablo, por ejemplo, yo en mi caso, no lo digo... del lado del con- diablo? No, A ver, no, no. eso va a ser un corte. Eso va a ser un corte. Eso va a ser un corte. No, por ejemplo, No, yo no estoy de este yo lado. en mi No, caso, adiós. es que Fuertes iba a revelaciones. A ver. Iba a terminar. Interrumpimos. Es que, por ejemplo, yo me acuerdo, yo no, obviamente no lo digo feliz, pero yo llevaba a otras personas, a otros jóvenes, a los vicios. Sí. Yo les decía, mira, pruébalo. O sea, los decía así, y no lo digo feliz, hasta porque después yo los invité a la fe, pero ellos no quisieron. Pero bueno, si uno hace eso para el diablo, porque muchos lo hacen, obviamente nosotros tenemos que hacer eso, pero ahora para aquellos que sufren, llevarlos hacia la salvación, para que tengan esa paz que nosotros tenemos, ¿no? Esa felicidad. Y algo que dijiste es que me llamó mucho la atención es que llegamos a inducir a otras personas a caer en lo malo. Y eso es algo muy particular, porque a veces nosotros ya nos convertimos, ya tuvimos nuestro encuentro con Dios e intentamos ir por aquellas personas que incluso hasta nosotros en lo malo influimos más. Cabe recalcar que también ellos tienen que tener una disposición, una decisión, porque Dios no es como el diablo que entra, tumba la puerta, deshace, destruye. No, Dios va tocando poco a poco. Yo recuerdo también, me llamó mucho la atención eso que dijo Alex, porque yo recuerdo también ya cuando me convertí, después de que yo era tremendo, yo quise invitar a jóvenes a que se vinieran a acercar, jóvenes que convivía a diario con ellos, jóvenes que incluso antes no tenían vicio ni nada, que yo no lo digo orgulloso como lo dice Alex, sino que yo por esa incredulidad hice que cayeran. Y después yo les decía, no, mira, vente, vamos. No, mira. Y ellos, no quiero. No me llama la atención. Y muchas de las veces, incluso hasta eso nos llega como a generar como una espinita. Decir, oh, yo antes jalaba tantos jóvenes para lo malo y ahorita no. Incluso dice en la palabra de Dios, ¿no? Que los hijos de la luz y de las tinieblas no se mezclan. Y a veces tú dices, no, es que yo lo trato de jalar, pero es más fácil que alguien que ya está afuera te jale para lo malo que alguien que está dentro. Y muchas veces, como dicen, ¿no? De que incluso hasta me tocó atender a una muchacha que decía, no, pastor, es que yo sé que ese chico, o yo llegué a ver, ¿no? Que decía, yo sé que ese chico es el que Dios me puso. El chavo no venía a la iglesia, no estaba en la iglesia, pero decía, yo lo voy a convertir. Yo, no, tú no vas a convertir a ¿Cuál nadie. es el nombre de tu Dios, no? Hay muchos dioses, ¿no? Pues Dios que puso, ¿cuál Dios, no? Y muchos piensan, ¿no? Incluso hasta chavos que dicen, no, pastor, yo conocí a tal muchacha, yo la voy a convertir. No, tú no vas a convertir a nadie. Sí. Ella tiene que tener su encuentro con Dios. Así como tú lo tuviste, esa persona también la tiene que tener. Porque es el Espíritu Santo el que convence a la persona. No es otra persona, es el Espíritu Santo. Nosotros solamente somos una herramienta para que él pueda acercarse y él tenga su encuentro. Pero es él y Dios quien va a hacer
realmente el cambio. Aprovechando para hacer aquí un comercial que todos los jueves tenemos la terapia del amor, especialmente a las 7 de la noche y deben de ustedes participar. Y para finalizar, creo que, no sé, nos gustaría estar más tiempo, ¿no? Ah, sí, siempre. Tenemos, Pero no- ve cómo son las cosas, ¿no? Cuando uno prueba de este poder, de lo maravilloso que Dios es, tenemos mucha charla que poder Mucho. aquí desarrollar y hablar. Y eso es lo bueno, que cada quien busque las mismas experiencias, porque a veces nos están acompañando y dicen, ay, cómo quisiera tener eso. Y claro que lo pueden tener, porque no es algo exclusivo para algunas personas. Dios no tiene sus favoritos o sus aquí separados y, no, ¿sabes qué? Voy a excluir tal persona, voy a hacer acepción. No lo hace. Él nos acepta a todos siempre y cuando la oración sincera que mencionaste es hecha y uno puede vivir lo mismo. Imagínense que también un día los chicos digan, yo quiero poder hablar de la manera en que ellos hablan. Sí. Porque la experiencia es tan maravillosa que vivimos y lo hablamos de esa manera con gusto, con alegría. Y por eso podríamos estar aquí mucho tiempo porque nos llena el saber cómo Dios nos transformó, el poder que hemos encontrado en la madrugada y que lo mismo pues, todos también lo pueden Son encontrar. experiencias acumuladas, ¿no? Cada Sí. uno tiene sus propias experiencias que es como, ¿saben? Cuando van a la oficina de un médico, como que reconocimientos, ¿no? Sí. Esos son reconocimientos no para enorgullecernos, sino para decir, mira, yo vencí esta lucha. Y todos tenemos esa sala de reconocimientos que el propio Dios nos capacitó para obtenerlos. Y una cosa que yo siempre le pido a Dios, por ejemplo, que a mí no me gusta vivir de las experiencias pasadas. Yo siempre quiero más. Me acordé de una canción que siempre cantas. ¿Cómo? Yo quiero vivir algo Algo nuevo. nuevo. Exacto. Cierto. Porque, por ejemplo, a veces, ¿cuándo fue tu última experiencia con Dios? Quizás, tiene que preguntarse o no. ¿Cuándo fue la última vez que yo tuve una Eso es experiencia fuerte. con el Espíritu Santo? Porque a veces dicen, pues yo fui bautizado hace 5 años. Y Sí, uno- pero ¿y cuándo volviste a tener una experiencia? Y uno sigue en el impulso solo de esa experiencia. Y algo particular es que todas las experiencias con Dios día a día se van renovando. Cada día es una experiencia nueva con Dios. Si tú te vacías de ti mismo y permites que Dios venga a llenarte, todos los días es una experiencia nueva con Él. Un Todos versículo los que días. recordé, creo que es Salmo 126, 27 o 28. Alguien me ayuda ahí. Hay que pongan en los comentarios. 26, 27, 28. Alguns 29, Salmos 30, 126, 27, 31. 28, que dice que si Dios no guarda, en vano vigila la guardia. Si Dios no edifica, en vano trabajan los que la edifican. Sí. Ahí sigue diciendo que es en vano que os acostéis tarde y despertáis temprano para comer un pan de afanosa labor. Porque Dios a sus amados da mientras duermen, aún mientras duermen. muy fuerte. O sea, aún los que quieren usar la madrugada para algún tipo de beneficio es en vano si Dios no le bendice, si no es a favor de Dios. Yo quisiera que la gente comentara aquí, por favor, cuáles son las experiencias que han tenido en la madrugada, malas o buenas, que 127. también... Salmo 127. Salmo 127. Sí, yo dije 126, no es porque es el de las... ¿Quién siembra con lágrimas? Es el 126. Sí, yo sabía que era algún 120 algo. 127. Estaba entre esos ahí, 127, Salmo 127. Y ahí ellos podrían, además de eso, yo quisiera dejar que la gente tenga ese entendimiento de que las plataformas no entienden qué es lo que estamos haciendo aquí. Ellos entregan los videos, los mensajes de acuerdo a la interacción de las personas. Sí. Por eso que, por ejemplo, si la gente sube aquí alguna cosa que es, por decir, no sé si es grosería, porquería, No, no es una grosero. basura, no edifica en nada, Es como la chatarra, pura una chatarra. chatarra, entonces las personas comentan mucho, dejan mucho me gusta, lo ven por mucho tiempo, eso hace que las plataformas que son inteligentes, trabajan con algoritmos, El algoritmo, entreguen a muchas personas. Y a veces algo tan precioso, tan valioso como esto, las personas por interactuar tan poco o tener pena de asumir su fe, así que no lleguemos Eso a es tanta muy gente. fuerte. muy fuerte. Eso es algo muy particular, ¿no? Muy Porque yo fuerte. recuerdo que también cuando estaba empezando, ahí una vez me dijeron, si usted tiene vergüenza de Dios, no le pida mejor nada. Si tú tienes vergüenza de hablar, de que crees en Dios, de que eres de Dios, entonces mejor no le pidas nada. Y yo me quedé así como que, es muy fuerte. Entonces dije, porque, como dice, ¿no? La plataforma empieza a poner ahí en primer lugar las cosas que son basura, las cosas que son chatarra. Y muchas de las veces, incluso esa pena de que no, es que me van a criticar, me van a decir que, por asumir tu fe. Incluso dice, ¿no? Que vamos a ser perseguidos, sí o sí. Esas mismas personas que te critican o supuestamente tú te estás defendiendo de ellas para que no te digan, son las mismas personas que te abandonan cuando tú necesitas de ayuda y al que no quisiste compartir,
es el que está contigo. Exactamente. Muy fuerte. Y queremos hacer una invitación muy especial a todos, creo que aquí estamos en la abierta, para que ustedes estén con nosotros en este jueves, no, ya iba a hablar de la terapia del amor. 29, está bien. Mejor, en este viernes, en la velada, en esta vigilia, en la velada, como quiera llamar, no importa, pero que participe con nosotros en una madrugada, en donde te va a cambiar la vida. Como dice, aquel que es vivo siempre aparece, entonces que aparezca, ¿no? Que, apa- Que Pura música. aparezca, Que aparezca. que tu Él que nombre. aparezca y ustedes también en la velada, por supuesto, que estén con nosotros y que dejen su comentario. ¿Qué comentario podrían dejar? Podrían dejar, Hashtag. ya sé, pueden dejar el comentario Ajá. de la carita así, Ay. del susto, ¿De el asombro? emoji. de asombro, exacto, Eh. el emoji del asombro y un comentario así de algo de la madrugada. No sé, como si fuera algo de terror de la madrugada. Sí. Yo no puedo creer lo que pasó esta madrugada. Ajá, yo no puedo creer lo que le sucedieron a ellos en la madrugada. Sí. Oh, muy fuerte. Ese podría incluso ser el título, ¿no? Sí. No vas a creer lo que les pasó en la madrugada. Fue una madrugada. Fue en una madrugada. En un 25 29 de febrero. Ah. de noviembre. 29 de De noviembre. noviembre del 2024. Una madrugada. El día en que llegaste vicioso, Así es. llegaste apartado de Dios, esclavo de la pornografía, de la masturbación y de ti mismo. Y en esta madrugada Esta madrugada. no hubo un terror nocturno, sino hubo... A ver, si espérame, que Un me perdí. renuevo Ya no sé qué profundo. comentar. Ya no sé qué Aguántenme, escribir. aguántenme. Ya no sé qué escribir. Escribía borraba. Pero sí, muy fuerte. Y va a Sí. ser 29, será una madrugada muy especial. Queremos verlos, por supuesto, aquí en Revolución 253. Desde las 10 de la noche. Que vayan Desde las llegando 10, para acá. de las 10 va a ser muy especial. Y aprovechando, ¿no? Para que ya empiecen a invitar a sus amigos, conocidos, a todas esas personas, porque va a ser algo inolvidable, va a ser un renuevo profundo. Entonces, que ya vayan empezando a invitar desde ahora. Invita a ese joven apartado, mándale mensaje, llámale, pregúntale y invítalo a esta velada. Yo tengo certeza que va a ser un renuevo, que va a ser un cambio y va a cambiar tu mentalidad. Y si Dios quiere permite, estaremos nosotros 4 ahí con ellos. Y me gustaría que ustedes que nos ven por YouTube dejara el me gusta y se suscribiera al canal aquí de FJ México. Los que nos acompañan aquí por Facebook, por favor, etiqueta aquí a una persona y escriba así, mira, tienes que verlo hasta el final. Tiene que verlo hasta el final. Etiqueta aquí a 1, 2, 3, 4 personas. Si tú nos estás viendo porque alguien te etiquetó, esta persona de verdad se importa contigo. Agradezcala, por favor. Bueno, creo que es todo, ¿no? Sí. ¿Ya está? Bueno, Ah, mire. nos vemos. Nos vemos en la madrugada. Claro que sí. Cuídense mucho.